palabra, secretario. Hay cuenta, señor presidente. Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República con el que retira y hace presente la urgencia en el carácter de simple para el despacho del proyecto en tabla. También hay una invitación del señor gobernador regional de Magallanes, don Jorge Frías Añón, para el seminario internacional denominado El rol de Magallanes en la política nacional espacial, actividad que se realizará mañana, martes 27 de agosto, de 9:30 a 12 horas, en el auditorio CADE de la Universidad de Magallanes, enviado a su señoría el miércoles 21 de agosto, que fue la fecha en que nosotros lo recibimos. Lo recibimos en la secretaría. Toma conocimiento. Perfecto. Y solicitudes. La siguiente. Primero, de la Asociación de Investigadores de Posgrado, ANIP, la señora Marianela Aravena, solicitando el ingreso a la sesión de hoy por su interés en los temas en tabla. Aquí están presentes, presidente. O sea, fue de hecho el ingreso. Sí, yo lo... También de la rectora de AIEP, señora Loreto Ferrari, quien solicita ser recibida por la comisión para ver la factibilidad de participar como institución de educación técnica superior profesional en temáticas de educación y empleabilidad. O sea, recibido por la comisión. Ya, lo tomamos conocimiento, vamos a verlo si es que procede en un proyecto específico. Perfecto. Y en este momento también una nueva solicitud del Consejo para la Transparencia, en particular el jefe de Unidad Normativa y Regulación, señor Alejandro González. Solicitan ser invitados a una futura audiencia para exponer sus observaciones y comentarios al proyecto en tabla. Y también, presidente, respecto del otro proyecto que ha estado estudiando la comisión en las últimas sesiones sobre prospectiva, acabamos de recibir un informe que fue solicitado en una sesión reciente sobre los distintos consejos directivos que existen en Chile, su grado de autonomía y cómo se relacionan con el presidente de la República. Es un informe que está recién... Se toma conocimiento del informe y se pone a disposición de todos los parlamentarios y parlamentarias para estos efectos. Agrego también para la próxima sesión una solicitud de la Universidad San Sebastián, que con la CEPAL están generando un foro respecto a naturaleza de desarrollo para ver el eventual patrocinio nuestro, igual como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo mandaré al régimen interno y para ahí se lo entrego. Ok, respecto a la solicitud que hace el Consejo de Transparencia, voy a dejarlo pendiente en el siguiente sentido. De todas maneras hay que escucharlo. Yo creo que eso es relevante y lo vamos a hacer y así ha sido solicitado. El punto es que dependiendo cómo evoluciona hoy día esta comisión, mi idea original, o sea, no idea, lo habíamos planteado, era la posibilidad de votar en general. Si se da ese caso, podemos recibirlo a ella en la discusión en particular, porque en todo caso hay un plazo de indicaciones. Si no votamos hoy día, que es otra opción de hacerlo, lo incluiríamos en ese caso para la sesión siguiente, dependiendo de eso. Ok, señora Rincón. Otro tema, presidente, Sí. pero para que podamos en la agenda, este año, y la ministra debe tenerlo más claro todavía, se cumplen en diciembre 65 años, de la firma del Tratado Antártico. Y sería genial, presidente, que podamos hacer una visita como comisión en conmemoración con los 65 años. Esto se hizo hace algún tiempo atrás en una delegación chileno-argentina en su minuto. No se ha vuelto a hacer. No fue por esta misma razón, pero ¿tú fuiste a esa? Y sería bueno, con ocasión de conmemorar los 65 años, incluso se podría hablar con el presidente de la República, que podamos en diciembre hacer una visita a la Antártida. Ya, pero lo ponemos en tabla. El otro fue a los 20 años de la firma del acuerdo. Del acuerdo de Madrid. El acuerdo que solucionó el conflicto del Beagle. Ese fue pero esa tenía otra... Tenía otro derrotero, sí, pero esa fue la vez que yo me acuerdo. Efectivamente se hizo a los 20 años. Ya, pero lo vemos para entonces. Lo anote porque es como importante. Y se puede ver lo anotamos y vemos. Para la ministra, le ponemos en conocimiento también de esta idea, ministro. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Ya, vamos a ubicarnos entonces en tabla. Está hoy día
continuar con el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento con urgencia calificada de simple. Están presentes la ministra, doña Isabel Echeverri, la asesora Macarena Galás, por parte de la SOFOFA, don Rodrigo Yáñez y Rodrigo Mujica, y los abogados adicionales de la SOFOFA, Guillermo Keri, don Elías Moore y don Maximiliano Santa Cruz, acompañado de Bendita Contador. ¿Está bien o no? ¿Faltó alguien? ¿Sobró alguien? ¿No estamos? ¿Ah? A Paloma, sí, Paloma Herrera, que no estaba aquí anotando, Paloma. A ver, la idea en esta ocasión es escuchar, porque nosotros hemos seguido, los senadores, parte de la discusión en la Cámara que se verificó con este proyecto es un proyecto que nosotros por lo menos en la comisión le hemos dado harta importancia. De hecho, y a petición de la ministra, nos saltamos la fila en el sentido de prospectiva, que es el que estábamos cerca de despachar, a ver si podíamos avanzar en este proyecto específico. Entonces, a ese efecto lo hemos invitado a ustedes, que nos puedan explicar. Sé que hay puntos discrepantes, que es justamente parte del escenario interesante que hay que revisar para efecto de sacar conclusiones respecto a una parte del proyecto, no respecto de la totalidad. En general, yo creo que hay una buena visión, pero respecto al contenido hay algunos puntos que parecieran tener una mayor preocupación en mayor interés. Dicho eso, le quiero ofrecer la palabra, voy a ir por el orden, primero a don Rodrigo Yáñez, de la SOFOFA, o don Rodrigo Mujica, no sé quién de los dos va. Don Rodrigo, son puros Rodrigo en realidad, Rodrigo Yáñez. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también a esta honorable comisión, por la oportunidad de poder presentar y compartir algunos comentarios de la Sociedad Fomento Fabril en relación con este proyecto. Tenemos una presentación que no sé si la podemos compartir. ¿La tienen ustedes? La tienen ahí para activarla, por favor. A ver, están tratando de compartirla, ¿no? Sí. Ahí está don Rodrigo poniendo su... Esa es otra presentación. Ahí está la SOFOFA ahí. Prenda el micrófono, por favor. Perdón. Ahí sí. Y en la lámina siguiente, bueno, partimos con un comentario muy general en relación con el diagnóstico y, por supuesto, partimos el rol que juega la ciencia y la tecnología y la innovación en particular como motor de desarrollo, y eso en un contexto en el que el país ha venido estancado de alguna manera, creciendo a menos del 1% en los últimos 10 años y menos a un 2% si se considera esta pérdida de dinamismo que ha tenido el país del PIB, con una productividad también estancada y por lo tanto el rol que puede jugar la innovación en el crecimiento económico de la productividad. Por cierto, que es bienvenido, y esta cancha en la que juega este proyecto es también particularmente valorada. Y solamente un par de datos en la lámina siguiente sobre el diagnóstico que se tiene del país por parte de la OCDE. Evidentemente el país tiene una brecha respecto del promedio de los países OCDE del 2.7% y se explica por la falta de capacidades de la innovación del país, la falta de adopción de tecnologías disruptivas y la baja confianza en otros actores del ecosistema como la academia, en lo que repercute en una baja colaboración.
En la siguiente lámina, cuando hablamos de transferencia de tecnología, es muy importante entender esto como el proceso en que se ponen en valor las capacidades de investigación de los desarrolladores de conocimiento e incorporarlos a los resultados, sus resultados al quehacer del país. Y por lo tanto aquí está uno de los principales ejes que ordenan los comentarios que tiene SOFOFA al respecto, puesto que lo central para SOFOFA es también que este proyecto identifique un espacio de conexión de esa ciencia aplicada al sector productivo y por lo tanto cuando hablamos de los actores, estas entidades que generan ese conocimiento tecnológico, las entidades intermediarias y de soporte y las que adoptan esta nueva tecnología o conocimiento es tremendamente importante y en eso el rol del sector privado. Ahora, en materia del progreso tecnológico y en la lámina siguiente, también en este diagnóstico, la innovación y el progreso tecnológico son claves para aplicar y descubrir estas soluciones que sean duraderas para estos desafíos económicos y también esta definición, el desarrollo y la implementación de estructuras e instrumentos adecuados que apoyen la transferencia de tecnología y conocimientos son fundamentales para la consolidación de la innovación y llevar esto hacia una industria y una actividad productiva o la actividad productiva en Chile en conjunto con las condiciones de entorno económico. Ahora, en la lámina siguiente podemos ver que estas barreras de transferencia tecnológica que fueron justamente levantadas o identificadas en el boletín de caracterización de los participantes de la transferencia tecnológica en Chile por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación el 2020, podemos identificar y que esto también está alineado con este diagnóstico que antes comentábamos de por qué se explica esta brecha y en primer lugar la escasez de investigadores que se interesen en ciencias aplicadas, en segundo lugar una débil comunicación entre las distintas entidades que participan en esta transferencia tecnológica, en tercer lugar un bajo interés por parte del sector productivo en actividades de I+D y en cuarto lugar la poca diversidad productiva del país. Y en la lámina siguiente, ya pasando a las observaciones que tenemos respecto al proyecto, a nivel general, yo quisiera destacar este comentario que antes hacía de lo relevante que es conectar el conocimiento y sus procesos de transferencia a la aplicación industrial, porque ello va a permitir sofisticar nuestra matriz productiva y aumentar la competitividad de nuestra industria. Y en esa línea nos parece fundamental impulsar este proceso porque permite que los avances científicos y tecnológicos resuelvan problemáticas y desafíos relevantes para el sector productivo. Y por lo tanto que las investigaciones y conocimientos estén alineados con los desafíos y oportunidades y necesidades de los procesos productivos para tener como resultado un proceso de transferencia tecnológica que sea pertinente, ventajoso y que genere valor para las empresas y la ciudadanía. Y en Chile este proceso se ve limitado por restricciones culturales, además del desconocimiento de las partes involucradas y también por el marco normativo existente. Y por lo tanto, cuando hablamos en general, nuestra aproximación al proyecto es de derechamente valorar que se reconozca la importancia por el gobierno de la innovación y la transferencia tecnológica, en la lámina siguiente, y de conocimiento para el crecimiento económico. Y por lo tanto valoramos la presentación de este proyecto que busca impulsar y posibilitar el desarrollo de transferencia tecnológica en este país. Pero los comentarios en particular y por su intermedio, presidente, quisiera dar la palabra a Rodrigo Mujica, tienen que ver justamente con esas observaciones que creemos generan un espacio de mejora del proyecto para concretar esa conexión de esa generación de conocimiento con el sector productivo que vemos que el proyecto los declara, pero que se encarga de la primera parte en relación con la generación del conocimiento, su conexión con la universidad, pero consideramos que admite derechamente mejoras el proyecto para mejorar esa conexión con el sector productivo y por lo tanto aumentar la pertinencia de ese conocimiento para aumentar su impacto. Muchas gracias, don Rodrigo. Le ofrezco la palabra a Rodrigo Mujica. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, a continuación queremos profundizar un poco en las principales observaciones que tenemos, en particular al proyecto de ley. Vamos a compartir 3 observaciones que nosotros hemos levantado. Hicimos lo mismo en el primer trámite en la Cámara y quisiéramos compartir con esta comisión también. En la siguiente lámina tenemos la primera observación que tiene que ver
con lo que recientemente comentaba el secretario general. En el artículo primero se establece el objetivo de la ley y que es básicamente establecer un marco regulatorio para que la cadena de valor que vincula la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento cuente con las capacidades mínimas para transferir el conocimiento que se genera a la sociedad y a la industria. Y en la misma línea, a fondo el mensaje del proyecto de ley plantea que resulta imprescindible contar con un marco jurídico que posibilite el desarrollo y la transferencia del conocimiento. Y es en este punto donde nosotros creemos, a fondo, que la ley o el proyecto de ley no persigue fielmente este objetivo, ya que el proyecto solo aborda esta primera parte del proceso que tiene que ver a la investigación y a la generación del conocimiento de tecnología y no se hace referencia o no profundiza respecto de cómo debe ser la participación del sector productivo o el sector privado en este proceso. Y aquí creemos que hay un espacio importante justamente para dejar bien claro en el proyecto de ley, en el contenido, cuál es el rol que se espera desde el sector privado en el proceso de transferencia. La segunda observación en la lámina siguiente tiene que ver con el derecho y la obligación de intervención sobre los resultados de investigación financiados con los fondos públicos. Aquí el artículo 11 establece que si un proyecto financiado total o parcialmente con fondos públicos resultan algunos productos, procedimientos o algún tipo de proceso de innovación susceptible de protección mediante derecho de propiedad industrial o secreto comercial, la institución podrá solicitar la protección. Y para ello, el fondo debe informar a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Por otra parte, si la institución o la persona no adopta medidas para proteger los derechos de propiedad industrial o bien no reporta su interés en ellos, estos pasarán a formar parte del dominio público. Y finalmente, el titular también podrá formalizar su intención futura de protección ante la ANIT, en cuyo caso la información depositada será mantenida en reserva. Y aquí, el fondo, un comentario que volvemos a levantar en esta comisión tiene que ver con no se establecen plazos, el proyecto no señala plazos para que los investigadores manifiesten su interés de proteger las creaciones. Aquí hay una falta de precisión, o esta falta de precisión puede generar ciertas arbitrariedades al momento de definir cuándo es considerado que no existe interés por parte del investigador en proteger las creaciones, y esto obviamente puede, al quedar a dominio público, en ese momento desincentivar la investigación o la generación del conocimiento por parte de los investigadores, y con eso obviamente alterar parte del procedimiento o del proceso de transferencia tecnológica. Creemos que es muy importante justamente que se establezcan estos criterios o lineamientos para que la ANIT determine que no se mostró interés en la protección. Pero también siempre es importante considerar las diferentes características y plazos de ejecución de las diferentes intervenciones o investigaciones, porque plazos que permiten definir y ejecutar una estrategia de protección y también que sean acorde al tipo del conocimiento que se está desarrollando. Cuando uno en distintas líneas de investigación, uno puede ver que los plazos o los tiempos de investigación son distintos y por lo tanto eso debe ser considerado a la hora, en fondo, de establecer los plazos necesarios para cuando un investigador quiere justamente formalizar su intención futura de protección o derechamente protegerlo, y para eso, en fondo, tiene que quedar bien definido justamente y entender estos plazos como algo esencial dentro del proceso de creación. Y finalmente, respecto también del artículo 11, se añadió en este artículo la protección mediante secreto comercial. Esto no está en el proyecto original. Sin embargo, a diferencia del resto de los títulos de propiedad industrial, los secretos comerciales o empresariales se protegen sin la necesidad del registro. Eso es la lámina siguiente, perdón. Se protegen sin la necesidad de formalidades de procedimiento, lo cual deja abierta, obviamente, incertidumbre respecto de cómo estos casos se considerarán o cómo en estos casos se considera que la institución no manifiesta un interés en proteger su creación. El tercer comentario en la lámina siguiente tiene que ver con los modelos de incentivo a la transferencia tecnológica, y esto lo relacionamos con el comentario inicial y con lo que comentaba nuestro secretario general también en la introducción de esta presentación. En el diagnóstico del proyecto de ley se presentan los fundamentos de esta iniciativa o como fundamento de la iniciativa el bajo nivel de inversión del sector privado en I+D o en transferencia tecnológica o en inversión en innovación, la cual en Chile sabemos es bastante dispar respecto de los otros países de la OCDE. Y por lo tanto, en línea con este diagnóstico y entendiendo además que una de las principales barreras para la transferencia tecnológica en Chile es la baja fondo de participación del sector productivo,
El proyecto no se hace cargo de este desafío y no propone mecanismos de incentivos para que las empresas participen y se beneficien de este proceso, y creemos que justamente que hay un espacio importante para pensar en conjunto algunas iniciativas o algunos mecanismos de incentivos, pueden ser financieros o no financieros, que permitan justamente a las empresas, sobre todo aquellas que tienen menor capacidad para hacer frente a la transferencia tecnológica, que son las empresas pequeñas y medianas, poder incentivar este proceso dentro de sus quehaceres. Y finalmente, solo como conclusiones, presidente, volvemos a repetir la importancia que tiene la inversión para el crecimiento económico, que en los últimos años hemos visto cómo básicamente se ha estancado y ha sido difícil de incentivarla, y justamente una de las materias importantes o de los diagnósticos que se presentan por lo anterior son las faltas de capacidad de innovación del país y la baja colaboración entre los actores del ecosistema. Por ello es necesario avanzar en reducir la brecha que tenemos con los países de la OCDE a través de incentivos a la innovación y la eliminación de ciertas barreras regulatorias o culturales que la dificulten. En esta línea valoramos nuevamente el proyecto de ley, el interés del Gobierno para acercar los temas relacionados a la innovación a la discusión pública y en particular la presentación de este proyecto de ley, pero creemos que aún es necesario incentivar y potenciar el rol que tiene el sector privado en el proceso de transferencia tecnológica y sobre todo alinear los incentivos en el ámbito de la propiedad industrial o intelectual de dicha creación del proceso, en vista de la importancia que tiene esto para incrementar la productividad y el crecimiento económico del país. Eso sería, presidente. Muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, don Rodrigo. Para darle más sentido, no sé, ministro, si tiene algún comentario respecto a de los 3 puntos, digamos, de los criterios de la NIP a efecto de plazo de interés, por la naturaleza del secreto comercial o por el modelo de incentivo. Es como para darle para ir despachando. ¿Sí le parece, ministro? Muchas gracias, señor presidente, y gracias a la SOFOFA por la presentación. Efectivamente, estos fueron puntos que se presentaron también durante el primer trámite constitucional. En ese minuto señalamos un par de cosas que voy a repetir ahora para consideración de esta comisión, por supuesto. El primero es que efectivamente hay una diferencia sustantiva y una diversidad más bien en los tiempos que requieren las investigaciones y el sector privado dependiendo del área de que se trate. Es súper distinto hacer investigaciones en el área de desarrollos digitales que en el área de la farma o en el área de la biotecnología, y a su vez es muy distinto hacerlo al interior de una universidad que en una startup o que en una gran empresa que hace I+D. Y atendía esa diversidad y siguiendo el espíritu del proyecto de ley, que creemos está bien considerado sobre todo en su primer artículo al referirse al objetivo y finalidad, es que entregamos a un reglamento dictado por el Ministerio de Ciencia la responsabilidad de determinar esos plazos y esos requerimientos, de manera de poder tener esa diversidad reflejada, pero siempre siguiendo con el objetivo del proyecto de ley, que es, por supuesto, promover una mayor conexión entre el sector privado y la academia y generar estos procesos de transferencia de tecnología. Y lo segundo, respecto de los incentivos a la I+D, tal como habíamos comentado en alguna sesión anterior, la decisión del Ejecutivo fue de centralizar la discusión en torno a incentivos tributarios, que es el principal incentivo posible en la reforma del pacto fiscal que está llevando adelante el ministro Marcel. Bueno, usted, senador, presidente, usted sabe más de eso, pero hay paquetes de reforma y hay una vinculada específicamente en incentivos tributarios donde se espera poder analizar modificaciones o actualizaciones al incentivo del I+D que hoy día existe, pero que sabemos se ve un poco sobrepasado por la realidad de nuestra industria, sobre todo. Entonces, no es que el Ejecutivo no esté abordándolo, sino que se dio una decisión más bien estratégica de abordarlo en conjunto con la reforma tributaria. Con el pacto de fiscal. incentivo, que es un tema. Senador Cucone. Muchas gracias, presidente. Junto con saludarlo a usted y a nuestros invitados. Y yo creo que la presentación de la SOFOFA va un poco al kit del asunto de lo que hemos estado discutiendo finalmente, que es cómo se protegen los derechos de propiedad industrial o los derechos de propiedad intelectual también. Hay también una norma de modificación a la ley de propiedad intelectual en la que me gustaría ahondar, porque sale de este proyecto de ley propiamente tal, pero afecta también a todo el ecosistema de derechos de propiedad o de derechos de autor en particular. Entonces acá el problema que veo yo es si es que el proyecto es suficientemente eficiente precisamente para darle valor precisamente a que el día de mañana esto tenga alguna posibilidad de explotación.
también, ¿verdad? Yo creo que eso es lo relevante, porque mucho se ha conversado acá de todo el sistema de becas y de los mundos que viven alrededor de esto, que yo además lo asemejo bastante con el ecosistema cultural, ¿verdad? Donde también se presentaban problemas bastante similares. Es decir, cómo quedaban protegidos los derechos de los creadores en esta materia, y si en el caso de los fondos concursables, por ejemplo, de cultura, se exigían ciertas contraprestaciones, pero el derecho de autor, ¿verdad?, quedaba absolutamente protegido. Me parece que eso debiese ser así. Y en este caso, habiendo también fondos públicos, ¿cuál es la forma, a juicio de los ponentes, y lo planteo aquí como para que tengamos una cierta base y no nos pasemos buena parte de la sesión, que yo creo que importa también, señalando la importancia de la investigación y de la ciencia, etcétera? ¿Cómo hacemos para que esto sea lo más eficaz posible? O sea, si la norma general es que per se queden protegidos los derechos de propiedad y que voluntariamente la institución pueda ponerlo al dominio público, es una cosa. Y otra cosa es no tener mucha claridad respecto de si estos mecanismos van a ser o no puestos al dominio público y si eso es eficaz o no. A mí me da un poco de susto, presidente, que finalmente por dejar una norma ambigua, que ya nos ha pasado en otras legislaciones también, finalmente lo que termine sucediendo es que esto pase al dominio público por definición. Y viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, con quienes han hecho incluso campañas a nivel de derechos tipo Creative Commons o derechos de dejar todo a derecho público. El señor Jackson, que fue uno de los adalides de este gobierno, publicó un libro que se llamaba Copiar no es robar o algo por el estilo. Creo que el título es similar, lo cual en la opinión de todas las sociedades de gestión, de todos los creadores, era una aberración finalmente y un ataque neto a quienes crean y a quienes tienen el legítimo derecho de reclamar también un estipendio, una vuelta de mano por aquello que han creado. Entonces, esa materia me gustaría que fuera, ojalá, el centro de esta conversación. Otro elemento, yo creo que la cultura de la gratuidad, por lo menos en el ámbito cultural, imagino que desde la ciencia puede ser también similar, le ha hecho mucho daño en general a estos mundos. Nosotros no podemos generar valor si los creadores de algo no tienen finalmente el derecho de propiedad sobre sus creaciones. Entonces, en esto me parece que hay que también tomar una acción más definitiva, independientemente de que luego, ¿verdad?, el propio creador pueda poner a disposición o pueda generarse algún tipo de contraprestación para que aquella parte que ha sido financiada con fondos públicos sea puesta a disposición. Eso existe también en otros ámbitos. Me asusta también, y lo pongo a raíz de la intervención de la ministra, dejar las cosas para reglamento. A mí las cosas que se dejan para reglamento generalmente lo que hacen es hacer que las leyes no terminen funcionando sino 5 o 6 años después. ¿Cuándo? Porque incluso tenemos reglamentos que deben llevar, presidente, si usted me corrige, 4 años sin ser siquiera... El programa administrativo lleva 55. ¿55? Bueno, esperemos que salga un poco más rápido. Pero esas son las preguntas. Y las preguntas yo creo que tienen que estar, y las respuestas creo que tienen que estar orientadas finalmente a cómo generamos mayor valor. Y uno ve que en todas partes del mundo las patentes, ¿verdad?, son finalmente las que van generando valor y se pueden también ir creando alianzas. Y por otra parte también es cierto, y es lógico y es esperable también que el Estado, que pone ciertos fondos a disposición, que los pone también a fondo riesgo, uno lo ve permanentemente en los distintos fondos de cultura, se exija tal vez una contraprestación, ver cuál es su alcance, ver qué es lo razonable, pero me parece que hoy día, así como aparece en la letra del proyecto, dejar esto a disposición o entreabierto, creo que desprotege más que protege y conspira contra el objetivo principal, que es finalmente generar valor desde el lado productivo, al menos.
Esas son mis apreciaciones y espero también que las exposiciones aborden este tema con particular Profundidad. Exactamente. Muy bien, gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coque. Ya, continuando, digamos, con las exposiciones, le ofrezco la palabra en orden indicado a don Guillermo Keri. Muchas gracias, señor presidente. Y por ese intermedio, me gustaría saludar a los miembros de esta comisión, a la ministra y a todos los presentes. Por favor, si podemos poner la presentación. Y para no repetirme y ir a la parte esencial, de acuerdo al senador Justo le Coque, llega la luz, así que se corre Sí, un poco más allá, acá, porque si ahí no, está. ahí llega la otra luz. Entonces, si quiere, puede, por favor, se cambia el asiento acá, me tinca No, que este, puede ser ya. más cómodo para usted. el iluminado. Ahí está menos iluminado, pero más eficiente. Por un tema de tiempo, saltémonos a la slide número 11. Porque yo creo que toda parte introductoria ya se ha comentado y quiero tener tiempo para focalizarnos en las preguntas principales. Un poco más adelante. Más adelante. Donde aquí dice reflexiones generales. Aquí. Ahí. En primer lugar, algunas reflexiones generales del proyecto de ley. Esta es una ley minimalista. Nosotros nos tocó hacer una consultoría al BID con Max, en que tratamos de ver y hacer un benchmark en el mundo de cómo se ven las leyes de transferencia de tecnología. Y la verdad es que no hay un modelo que funcione per se. Hay países que son mucho más inclusivos, crean instituciones, hay otros que regulan las cláusulas específicas de los contratos de transferencia de tecnología. Y en fin, entonces, el primer comentario general nosotros hicimos un proyecto bastante más amplio, pero encuentro muy inteligente el enfoque que se tomó, que es focalizarse en los mínimos comunes y focalizarse principalmente cómo transferimos el conocimiento desde la academia a la sociedad. Y eso creo que tiene bastante valor porque yo creo que en la época que tenía pelo estábamos discutiendo estos mismos temas y no habíamos avanzado en pasos concretos. Y hoy día nos toca mucho enfrentar gente saliendo de las universidades cuando no le dice, bueno, tú quieres hacer empresa, quieres ganar plata, y te miran con cara ofendido diciendo, no, yo quiero cambiar el mundo, quiero avanzar en movimiento, pero hay un tema de que había que hacer cambios profundos que se están abordando en parte en este proyecto y que son los mínimos comunes para lograr en parte los objetivos que se pretenden. Por lo tanto, en esa parte la ley minimalista creo que ha sido un buen paso para abordar los lomos de toro más importantes y sin perjuicio que a futuro hay varios otros temas que se hace cargo, algunos que están en la reforma tributaria como parte de un paquete de I+D y obviamente hay muchos temas que abordar, como lo decía el representante de la SOFOF. Segundo tema que me gustaría comentar para la comisión acá es que este proyecto se sustenta en muchos principios. Está siguiendo la tendencia que vemos en Europa respecto de la ley de inteligencia artificial y otras leyes modernas que están tratando de compatibilizar los avances tecnológicos con la sobreregulación. O sea, cuando uno regula a nivel de soft law, que es un poco lo que está pasando acá, donde las instituciones de educación superior tienen que regirse por ciertos principios y el gobierno también, creo que vamos en la dirección correcta. Es cierto que puede quedar cierta ambigüedad cuando algún tribunal o algún organismo del Estado lo interprete, pero esto es tan cambiante que yo creo que es importante reflejar que muchas de las leyes que van a ver ustedes ahora en adelante van a tener esta misma estructura y es interesante ver cómo esta ley que genera muchos consensos va a ir aplicándose en la práctica. Tercer elemento que creo que es bien importante como objetivo del proyecto de ley es este concepto de la ciencia abierta. Y eso tiene algunas manifestaciones a través de ciertas institucionalidades que crea el proyecto y que también resuena con el tema de la protección de la propiedad intelectual. Y para explicarlo un poco mejor, me gustaría, y a la siguiente slide, hablar del Repositorio Nacional de Conocimiento.
Quiero básicamente un par de palabras en esto, porque además creo que esto va a poder resolver algunos desafíos legislativos que vamos a enfrentar adelante, sobre todo a nivel de propiedad intelectual. Primero, con la aceleración de los ciclos tecnológicos, las empresas y las tecnologías cada vez están durando menos. Una empresa en el siglo XX que duraba 70 años abierta en la bolsa, a principios de los 2000, 15 años abierta en la bolsa, hoy día los ciclos tecnológicos son como de 6 años. Entonces, yo me dedico de profesión a las patentes, pero las patentes a veces se están quedando cortas y cuando la patente se concede, ya la tecnología va en su versión número 24. Por lo tanto, hay que tratar de mirar cuáles son los nuevos factores habilitantes de empresas exitosas en el futuro. Y la idea del repositorio nace porque estamos viviendo una época en donde la inteligencia artificial va a ser clave en todas las relaciones, hoy día es clave en todas las relaciones comerciales, y esta ley viene a enfrentar uno de los condicionamientos claves que son los pilares fundamentales de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para que sea poderosa, requiere 3 elementos, 2 de los cuales se han comoditizado. Lo primero son los códigos y los algoritmos que hacen que funcione, que hoy día son todos archiconocidos. El segundo es la capacidad de procesamiento. La capacidad de procesamiento dejó de ser un tema desde que partieron los cloud computing y por lo tanto hoy día puede reservar ciertos espacios en servidores y tener capacidad de procesamiento. Y el tercer elemento diferenciador van a ser los datos. La idea de generar un repositorio nacional de datos relacionados con los temas de innovación en Chile es y va a ser, a mi juicio, uno de los elementos habilitantes de las generaciones de valor a futuro. Sea que hayan patentes, sea que haya copyright, sea que haya marca, pero el ser capaz de entrenar adecuadamente y tener información oportuna y accesible es lo que va a generar grandes ventajas competitivas en el futuro. Chile tiene varios de estos ejemplos y que están funcionando bien. Por ejemplo, iTrend, Conecta Logística, que son alianzas público-privadas que están generando unos activos en términos de inteligencia artificial dignos de repetir. Por lo tanto, contar con estos repositorios de datos son importantes. Quiero hacer una visualización a futuro sobre también problemas que vamos a tener que enfrentar a raíz de la propiedad intelectual. Habrán visto que el New York Times demandó a OpenAI básicamente porque OpenAI estaba usando para entrenarse artículos del New York Times. Entonces, si uno fuera un profesor y estudia los artículos y hace una clase, está todo bien. Pero inteligencia artificial no está, en el sentido tradicional de la palabra, reproduciendo material protegido, porque no es un copy-paste, pero sí está aprendiendo de varios factores o de varias publicaciones para generar un resultado. Y eso está generando una tremenda discusión a nivel mundial de, bueno, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a usar obras protegidas? El segundo tema que está discutiéndose es la titularidad. ¿Quién va a ser el dueño de la inteligencia artificial o de las obras generadas por inteligencia artificial? Traigo esta colación porque lo que está haciendo el repositorio de datos es generar lo que los americanos conocen como un data lake, que no va a tener eventualmente estos problemas de apropiación o de copyright que impida a todos los chilenos y chilenas a entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial o usar inteligencia artificial generativa. Así que hay un avance un cuanto interesante. Yo creo que en Chile estamos siendo bastante pioneros con esta idea del repositorio y por lo tanto es fundamental que el repositorio sea lo más amplio e inclusivo posible en cuanto a la información que va a llegar. Entonces, una reflexión mirando para adelante respecto a los repositorios que vale la pena proteger. El siguiente, me gustaría hacer unas recomendaciones. A ver, la siguiente, por favor. ¿No cambia? No, ahí está cambiado. Ahí. Bueno, el proyecto de ley, iría a la parte central, es cómo eliminar los lomos de toros para que la información generada en la universidad llegue a la sociedad, sean empresas, sean
la población en general, etcétera, y cómo permitir facilitar la creación de empresas de base científica tecnológica a través de los spin-offs. Entonces, lo que tenemos en pantalla es que hay varias condiciones habilitantes para permitir esto, y si quieren pasamos a la siguiente. Básicamente se está permitiendo también a los académicos en formar parte de estas entidades nuevas, y se establece un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Lo que el proyecto de ley, y aquí pasamos a la siguiente, hace muy bien, es básicamente establecer dentro de los fines de la institución de educación superior cuáles son que estas empresas son necesarias para la consecución de los fines de la institución. Y esto es bastante importante porque viene a aclarar lo que hoy día muchas veces se hace, pero a veces se cuestiona. Y para entender cuál es la propuesta que queremos hacer, la siguiente, por favor. La Ley de Educación Superior actual básicamente establece un régimen en que hay operaciones prohibidas de ciertos personajes que para que ellos puedan generar transacciones con partes relacionadas, hay excepciones bastante estrictas en cumplir. El artículo 61, letras A, B, C y D, acuérdense que está la ley del no lucro en las instituciones, sobre todo privadas, y establece que los dueños, los controladores, los jefes de departamento, etcétera, no pueden tener relaciones con las spin-offs que vayan creando. Lo que se establece acá y en esta ley básicamente establece que las operaciones necesarias para la consecución de los fines de la institución está debidamente tratado en el articulado. Lo que está pasando es que si uno hace esta construcción, se da cuenta que van a quedar vigentes todas las provisiones establecidas en los últimos 3 puntos del artículo, y además se hace aplicable las operaciones restringidas para todas las personas que están en el artículo 71. Esto probablemente ya lo han revisado, quiero explicar la solución, porque básicamente siguen las obligaciones de personas relacionadas, siguen las restricciones de cuando hay un solo oferente, sobre todo que muchas veces este tipo de entidades va a tener patente o va a tener propiedad intelectual, por lo tanto se van a restringir artificialmente o básicamente se va a aumentar mucho la burocracia al contratar con estas empresas base tecnológica que van a estar en alguna de estas condiciones. Lo que queremos proponer, para que consideren, es ver cómo resolvemos los últimos 2 elementos que están en las restricciones de la Ley de Educación Superior. El primero, que es el cumplimiento de los fines, está bien tratado. El segundo, cuando hay un solo oferente, en el caso de las personas prohibidas, eso puede restringir mucho la creación de empresas base científicas tecnológicas, sobre todo cuando hay facultativos, el decano o personas que están ligadas a la administración de la universidad. Y tercero, un mecanismo para obtener la aprobación del órgano administrativo superior en las operaciones de más de 2.000 UTM. Establece que hay que ir al órgano de administración superior de la universidad, y me imagino los que están en la universidad, eso es tremendamente engorroso y burocrático, y puede hacer que las oportunidades de éxito de una inversión se vean frustradas por esto. Entonces, la propuesta de solución a este tema es básicamente en el artículo 73 crear una excepción adicional que está en verde y que básicamente establece que la posibilidad de que cuando hay una empresa base científica tecnológica esté exceptuada de la mayoría de los condicionamientos establecidos en el numeral anterior, sometiéndola así a las restricciones de operaciones restringidas. Y en la parte de las obligaciones o las operaciones restringidas, más que ir al órgano superior para obtener la autorización por aquellas transacciones que sean mayores de 2.000 UTMs, darle la facultad a
el Instituto de Educación Superior de transferir esta potestad a una OTL o algún otro órgano que tenga que funcionar en forma menos burocrática, engorrosa. Créanme que en el financiamientos tempranos es un tremendo desafío obtener este tipo de autorizaciones y hace que los venture capital o las famosas 3 Fs decidan invertir por otros proyectos. Esto es para que reflexionen, pero yo creo importante facilitar en etapas tempranas la burocracia administrativa para poder obtener financiamiento en forma más fácil. Siguiente, por favor. Vamos ahora al tema que se ha planteado acá y donde podría existir una aparente diferencia de opinión por lo que he visto en el diario. Hoy día, respecto a los derechos y obligaciones o los resultados de investigación financiados con fondos públicos y otorgados por la NID, lo que establece el proyecto de ley es que se pueden proteger los resultados a través de propiedad industrial o secretos comerciales. Secretos comerciales es propiedad industrial, pero me imagino que es importante especificarlo por lo que vimos en la tramitación en la Cámara. Uno podría decir que eso es redundante porque secreto comercial es parte de los secretos industriales. Y básicamente lo que establece el proyecto es que los derechos de propiedad industrial pasan al dominio público si el asignatario no toma medidas para protegerlos o no reporta interés en ello. Adicionalmente, la siguiente, el proyecto establece que el titular podrá formalizar su intención futura de protección, en cuyo caso la información es mantenida en reserva y los procedimientos y plazos serán regulados en el reglamento. Esto es lo que existe. Siguiente. Y aquí hay una pequeña diferencia, y si quiere vamos a la otra, que yo creo que es más bien, no es esencial, pero es importante discutirla. Hay una tesis, y me imagino que Maximiliano Santa Cruz la va a exponer con mucho mejor razonamientos que yo, porque establece, si vamos a asignar fondos públicos a una persona o grupo de personas, lo mínimo que se puede esperar es que esas personas utilicen esa información y, si de ser patentable, obligar a patentarlo. ¿Por qué? Porque las patentes es una forma perfecta de transferencia de tecnología. Las bases del repositorio están conectadas a las bases del INAPI y, por lo tanto, si usted va a recibir fondos públicos, a lo menos tiene que patentar. ¿Por qué? Porque si opta eventualmente por el secreto, todo el mundo va a optar por el secreto, va a dejar las cosas guardadas en un cajón y nunca van a llegar a formar ni parte de la base de datos de patente, ni van a llegar a formar parte del repositorio de datos y, por lo tanto, esa falta de existencia de carga hace que se debilite el sistema y se esté apoyando a gente que quizás no ha pasado el estándar mínimo de ser capaces de crear una patente. Y el argumento es tremendamente potente y bueno. Y me gustaría explicar la posición que propuse en el diario y también, en cierta forma, reflejado en el proyecto. El proyecto, este tema tiene 2 elementos. Uno es la opcionalidad de cómo protejo y 2, la carga. Si yo soy destinatario de fondos públicos, ¿cuál es la obligación que me impone el hecho de haber sido o estar usando plata de todos los chilenos y chilenas? En el primer aspecto de opcionalidad, yo creo que es importante, fruto de los ciclos, el aceleramiento de los ciclos tecnológicos y lo que hablamos de la inteligencia artificial, es que los investigadores que han sido galardonados con estas platas por parte de la agencia tengan la opción de proteger o no con patentes por lo siguiente. Primero, porque los estados de la investigación, sobre todo en ciencia básica, que se generan, no siempre van a ser patentables desde el día 1. Y los ciclos de protección van variando en el tiempo. Si uno se acelera mucho en patentar algo que puede ser, no sé, la cura al cáncer, no va a poder, primero, especificarla en la forma que se debió haber especificado cuando se sabía cómo se iba a caracterizar esa invención. Y segundo, se están perdiendo años que son tremendamente relevantes para ir
y para proyectar el negocio futuro. De hecho, yo creo que muchos estudios hemos tenido patentitis y la práctica nos ha dicho en que cuando estamos con una transferencia de valor a través de las patentes, los abogados lo primero que hacemos es patentemos todas las opcionalidades con 20 patentes provisionales. Pero después llega el adquirente y dice, mire, por favor, restringe su patentitis, porque para nosotros tiene mucho más valor ver las opcionalidades de lo que se está transfiriendo con nuestras tecnologías y de ahí generar una nueva patente. Y eso pasa cada vez más seguido. Segundo, como consecuencia del avenimiento de la inteligencia artificial generativa y todos los algoritmos de entrenamiento o de machine learning, como dicen los americanos, un porcentaje importante de emprendimientos están optando por el secreto, más que por patentar, porque esas son las realidades de los negocios. Si uno patenta, divulga. Si uno patenta, está perdiendo o puede perder ventajas competitivas. Y hay muchas veces que uno puede tener un proyecto o un producto patentable, pero que es susceptible de ingeniería reversa. Y es muy difícil de probar que es una infracción. Por ejemplo, si hay una reacción química, lo que había deja de ser lo que era. Y probar esa infracción es tremendamente difícil. Entonces, muchas empresas están optando también por el secreto. Entonces, por todas estas razones, y a pesar de que me dedico a las patentes, me parece que le hace mejor a las empresas y a los investigadores en estas etapas de tener la opcionalidad de proteger con secreto. La otra cara de la moneda. Bueno, usted, señor, recibió plata del Estado y se la va a guardar en el bolsillo y hasta ahí nomás llegó y declara todo secreto. Quiero compartir las siguientes reflexiones. Primero, el objetivo del proyecto es promover el éxito de empresas de base científico-tecnológica, más que el número de patentes. A mí me tocó participar en la época de las OTL y donde se incentivaba la creación de patentes. Nos llenamos de patentes que muchas veces no significaban nada. Entonces, el hecho de patentar per se no necesariamente garantiza un mejor resultado. Por lo tanto, si uno dice entre aumentar el valor de las patentes o el número de patentes versus el éxito de empresas base científica y tecnológica, me parece que es una decisión difícil, sobre todo para ustedes que están velando por el adecuado uso de los fondos estatales, y esto es una apuesta de que esto prosperará. Sin perjuicio de lo anterior, y esta discusión cuando hicimos la auditoría con Max le dimos muchas vueltas y se nos ocurrió una opcionalidad que puede ser parte de un reglamento, que es establecer que, y sobre todo para que la información llegue al repositorio público y pueda ser utilizada por todos, establecer que después de un periodo determinado, si es que el investigador que recibió los fondos no ha generado una empresa base tecnológica con ventas o con algún requisito a determinar, esa información tiene que volver al repositorio. Si uno dice, bueno, pero está generándole incertidumbre eventualmente si se ha demorado más de 10 años, bueno, por último, que tenga la facultad de devolver la plata al Estado y comprar su secreto, y de esa forma se salvaguardan los bienes públicos. Nosotros establecimos en el proyecto que presentamos un mecanismo de esta naturaleza que lo pueden ver, pero es la forma que se nos ocurrió de cómo preservamos estos dos elementos. Por un lado, opcionalidad, dado que vivimos una época de inteligencia artificial, y dos, decirle, si usted no explota y no usa y no demuestra fehacientemente que fue exitoso, devuelva la plata. Eso respecto, un par de comentarios respecto a los copyright, que me gustaría también enfrentar Sí, esto. un poquito, yo quiero pedir más autorización de la comisión, ¿puede extender el funcionamiento hasta las 5 para oír a
a don Max, digamos, porque si no, y después Con esto no termino. tiempo. Por eso, para ajustarnos al tiempo, don Guillermo. Disculpen. Finalmente, pasemos a la próxima. Esto es un tema más bien formal, pero se eliminó en la Cámara esta modificación del artículo 73, que a mi juicio, cuando uno está en la trinchera haciendo muchos de estos contratos, el anterior establecía que para que se pudiese transferir una obra intelectual, habría que registrarla en el registro de bienes intelectuales, de propiedad intelectual, en 60 días. Esto genera un montón de problemas, porque si es que no se hizo el registro en 60 días, uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Es una condición habilitante? ¿Es una condición de forma, etcétera? Y genera muchos problemas. Incluso algunos sostenían que era para poder transferir había que registrar la obra original, lo que también genera problemas porque nadie va a querer registrar un código fuente de algo muy valioso. Entonces, de esta forma se deja en claro que la transferencia vale por estas formalidades y que el registro es solamente para fines de oponibilidad a terceros. Yo creo que es un retroceso eliminar esto del proyecto de ley. Y finalmente, quizás hacerme cargo del comentario del senador Cruzcoque, que esta ley no viene a cambiar nada sustantivo en materia de propiedad intelectual. Los derechos prácticamente se mantienen inalterados. El comentario de los derechos intelectuales en la empresa base científica tecnológica es emular al software algunos otros tipos de creaciones relacionadas con empresa base científica tecnológica, porque si no nos quedamos enredados con el tema del derecho moral de autor, que es irrenunciable, y por lo tanto es muy difícil generar certeza en aquellos que quieren contratar a terceros para hacer obras que van a tener un impacto como base científica tecnológica. Pero este proyecto de ley no está debilitando ni un derecho sustantivo, al contrario, como está hecho en soft law, nada obsta a que la Corfo o a que la NID o que alguna universidad establezca un régimen incluso superior de protección a la propiedad intelectual, porque va a estar en línea de lo que son los lineamientos de la ley, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Guillermo. Le ofrezco la palabra a continuación a don Maximiliano Santa Cruz. Muchas gracias, señor presidente. Un poquito más cerca del micrófono, porque Sí. acérquelo, porque por efecto de la grabación no soy yo, sino ahí. No, muchas gracias, señor presidente. Tengo una presentación también y distribuí una minuta sobre la cual se basa mi presentación. Creo que la tienen con ustedes. Estamos en eso, estamos. Bueno, mientras cargan la presentación, quiero decir que concuerdo con todas las opiniones y comentarios que ha hecho Sofofa y también el senador Cruzcoque. Creo que el proyecto de ley de transferencia tecnológica es muy bienvenido, en general lo apoyo. Esta es una discusión que se arrastra desde hace 10 años. Este proyecto ya había sido presentado de alguna u otra forma en el Congreso en 2016 y con un proyecto redactado por INAPI, muy detallado, con plazos, etcétera, y que tenía por objeto, uno, aumentar el patentamiento en Chile, que es insuficiente, y segundo, unificar el tratamiento de todos los fondos públicos para I+D+I. Este proyecto en esos dos aspectos no cumple ninguno de los dos y sí creo que es un retroceso en materia de propiedad intelectual respecto a lo que existe hoy día. Básicamente, hoy día cualquier persona, cualquier institución, cualquier universidad puede apropiarse de los desarrollos que genera con fondos públicos, como lo dice el proyecto, pero este proyecto viene a burocratizar lo que no existe hoy día, que es que hay que reportar esto a la agencia, y segundo, el efecto de no apropiarse de ello es que esto cae en dominio público. Así que el efecto es absolutamente fenomenal. Yo no conozco ningún país que haya decretado algo así. Como sabemos, el sistema de propiedad intelectual y particularmente de patentes cumple distintos objetivos. Por una parte, es un reconocimiento al fruto de la creatividad y la inventiva. Segundo, siendo la propiedad intelectual y las patentes en particular bienes públicos, el Estado interviene restituyendo
ciertos incentivos para que las personas produzcan estos bienes públicos intangibles y lo hace introduciendo un derecho exclusivo, un monopolio, pero por un tiempo determinado. Y segundo, establece que cuando yo voy a buscar una patente, tengo que divulgar el conocimiento que está en mi patente. Y eso que ven ustedes ahí es un documento de patentes que se presenta de la misma forma aquí o en Pekín. Eso es lo interesante del sistema de patentes. Es conocimiento estandarizado de la información técnica que no cumple un paper que sale de una universidad o de un centro tecnológico. En Chile tenemos un sistema robusto de patentes y en los últimos 15 años han ocurrido cosas importantes. Primero, la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por parte del Gobierno y del Congreso que aprobaron ustedes, que es un instituto que funciona relativamente, bastante bien. Es un instituto que en los últimos 10 años siempre aparece entre las oficinas más innovadoras del mundo, llegando a ser la segunda del mundo junto con la de Singapur y detrás de la Unión Europea. Este año creo que por primera vez salimos de las 10 oficinas más innovadoras del mundo. Ha ganado 3 veces el Premio de Excelencia Institucional. Segundo, Chile adhirió al Tratado de Cooperación de Materia de Patentes el 2009, que es un sistema alternativo de presentación de solicitudes de patente en el extranjero. Y van a ver ustedes que el efecto de eso fue absolutamente fenomenal y hoy día los chilenos, quizás el único país en Latinoamérica, piden más patentes en el extranjero que en Chile, considerando que somos un país de tamaño medio. Y luego ingresamos a otros tratados de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como el Tratado de Budapest sobre depósitos de microorganismos, siendo y un tiempo después pasamos a ser la primera autoridad internacional de depósitos de microorganismos en el hemisferio sur, un proyecto que encabezó la actual ministra cuando estaba en INAPI. Y así, hoy día INAPI es una autoridad internacional de autoridad de búsqueda y examen preliminar, una de las 21 oficinas más importantes del mundo, junto con China, Estados Unidos, Corea, Canadá, etcétera, lo que ha hecho que todas las solicitudes de patentes de Latinoamérica entren al sistema a través de Chile. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, el patentamiento en Chile es insuficiente, en mi opinión. Estamos pidiendo 850 solicitudes de patentes al año, tanto en Chile como en el extranjero. Como les decía, el año 2011, 2 años después de ingresar al PCT, por primera vez las solicitudes de los chilenos sobrepasan, las solicitudes en el extranjero sobrepasan las solicitudes que pedíamos en Chile. Esto es normal, esto es algo deseado en la política de apertura comercial de Chile que encabezó el secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril. Lo lógico es que si Chile amplía sus mercados mediante tratados de libre comercio, bajo el lateral de aranceles, busque que sus innovaciones, sus productos vayan con propiedad intelectual al extranjero, y eso se ha cumplido con creces. Pero a nivel doméstico estamos pidiendo alrededor de 400 solicitudes de patentes, lo que es muy poco. Esto incluye empresas, personas y universidades. 400 solicitudes de patentes al año en Chile. Piénsese que Huawei está pidiendo 17 patentes cada día. Nosotros pedimos 1 y tanto al día. Todo Chile. Por lo tanto, tenemos un problema. Ahora, ¿podemos pasar, por favor, a nivel latinoamericano? Perdón, cuando uno registra en el extranjero, ¿también se entiende registrado en Chile o No. o son... No, señor presidente. O hay que eventualmente, si uno puede, tendría que hacerlo en 2 para hacer un... En 2. sistema Uno óptimo. tiene que ir país por país a proteger su patente, igual que su marca, no hay una que su patente diseño. mundial. No existe ninguna. Lo que sí es que el PCT entrega un sistema alternativo de presentación donde si yo presento mi solicitud en INAPI mediante el PCT, se considera presentada en 157 países miembros del tratado, presentado solamente, es un sistema de presentación solamente, pero igualmente después tiene que cumplir los trámites nacionales. Pero es un enorme beneficio porque abarata, agiliza y simplifica las solicitudes internacionales. Como decía, los chilenos pedimos por una patente en Chile 1,3 en el extranjero. Ningún otro país latinoamericano hace eso. En términos brutos, somos el tercer país que más pide patentes en Latinoamérica, detrás de Brasil y de México, países que nos quintuplican en materia de población, pero somos el tercer país que más patentes pide. Y concentramos entre las 6 principales economías de Latinoamérica el 11% de las solicitudes de patentes. O sea, somos el tercero, pero estamos por sobre Argentina, Colombia, Perú, países que duplican, triplican nuestra población. ¿Hay alguna precisión esas patentes en qué área existen? Si pudieras desglosarlas en Por Chile. supuesto. Sí, las de Chile. Las Las de 400 en qué...
Son materias. en gran parte en el área mecánica, pero también de biotecnología, también en electrónica, menos en farma, aunque ha ido creciendo, pero toda esa información es pública. Esas son 4 de las 5 grandes áreas que existen en el mundo en materia de patentes. Después se desglosan en muchas más. Y ahí podemos ver cómo, también comparándonos con las otras 5 economías más grandes de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Perú y Colombia, cómo Chile está en el tercer lugar. Ahora, si ajustamos las solicitudes de los chilenos y latinoamericanos por cada 100 millardos de dólares, Chile sube al segundo nivel solamente detrás de Brasil. O sea, no lo hemos hecho tan mal. Y si ajustamos las cifras a cuántas patentes pedimos por millón de habitantes, ahí seguimos también en el segundo lugar por detrás de Brasil. Éramos el número 1, pero hemos perdido ventaja con Brasil. Y a nivel de la OCDE, ni se diga. Estamos por ahí a la derecha, muy chiquitito, y por supuesto que muy debajo de esas líneas altas que son los 5 principales solicitantes de patentes, que son China, que concentra el 46% de las solicitudes de patentes, seguido por Estados Unidos, Corea, Japón y Alemania. Luego siguen Francia, Reino Unido, Italia, pero Chile muy poco, o sea, muy bien en el barrio, pero muy mal a nivel mundial. Y en mi opinión podríamos estar mucho mejor de lo que estamos hoy día. Yo creo que los registros de patentes en Chile y en el extranjero no reflejan la innovación que están haciendo las universidades y empresas chilenas. Y por eso es que creo que este proyecto de ley es una oportunidad para hacerlo. No lo está cumpliendo tal como está redactado hoy día. Tenemos 2 problemas graves en Chile. Uno es que, como decía, el patentamiento es insuficiente. El gobierno o el Estado de Chile lleva desde el año al menos 2009 financiando lo que se llaman oficinas de transferencia y tecnología u oficinas de transferencia y licenciamiento de universidades. Creo que hay 39 hoy día. Desde el 2009 estamos financiando estas unidades especializadas que tienen por misión identificar propiedad intelectual, capturarla, gestionarla y comercializarla. Sin embargo, las cifras son paupérrimas. Quiero repetir de que el sistema de hoy día permite apropiarse de la innovación. Si ven, desde el 2013 al 2020, entre todas las universidades han pedido 864 solicitudes de patentes. Y me atrevo a decir que unas 4 primeras universidades concentran fácilmente el 90% de las solicitudes de patentes. Es decir, a pesar de que Chile está invirtiendo en estas oficinas, las universidades están pidiendo 1 o 2 solicitudes de patentes al año. O sea, absolutamente insuficiente. Una pregunta para usted, o si nos ayuda ahí la ministra. ¿El Estado contribuye con fondos a esas unidades de licenciamiento? Y si eso está dentro de algún programa del ministerio, porque sería importante ver, es bien elocuente la cifra, digamos, ¿qué elaborasen? Si las universidades están inscribiendo 2 a 3 patentes, y hay seguramente una alta concentración en 4 o 5 universidades, ¿qué es lo que hacen el resto? ¿Cómo está evaluado ese programa? Y no sé si la ministra o nuestro expositor nos puede señalar qué sucede. A ver, que ya se ha producido aquí el debate, pero Me quedan 3 diapositivas. eso es, veamos las 3 diapositivas y abrimos después el debate. espacio, un paso hasta las 17, podemos seguir después. Perfecto. Pero Quiero decir también que decía 4 universidades deben de concentrar el 90% de las solicitudes de patentes, pero estoy hablando solamente de que al año están pidiendo unas 150 solicitudes de patentes, no más. Muchas de ellas son abandonadas en la tramitación, es decir, no llegan ni siquiera a la tramitación final para que sean rechazadas o no. Y el segundo gran problema es la dispersión de fondos públicos. Esta es una muy buena plataforma del Ministerio, los quiero felicitar, se llama Observa, con cifras del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Pero solamente contando los instrumentos de la NID, de la Subsecretaría del Ministerio, de Corfo y del FIA, existen 86 instrumentos. Aquí faltan montones más que pertenecen a los ministerios de Economía. ¿Tiene una cifra global o no en recursos? No la tengo y en Observa, en la plataforma, lamentablemente no está. Pero hay muchos ministerios que gastan mucha plata en este tipo de fondos, como el Ministerio de Defensa, naturalmente, Subsecretaría de Pesca, Minería, Obras Públicas, etcétera. Pero no están acá. Pero son 86 solamente para estas 4 entidades
y que operan en general, no operan con las mismas reglas. La idea, las primeras conversaciones sobre una ley de transferencia tecnológica vienen de una ley de Estados Unidos de 1980 que se llama el Bayh-Dole Act. Lo promovieron 2 senadores de ambos lados de la vereda y que pretendieron y lograron solucionar el problema de que Estados Unidos invertía muchos fondos en I+D+I, principalmente a universidades, pero también a empresas, pero esas patentes pertenecían al Estado y por lo tanto no se transferían. Las universidades no sabían qué hacer con ellos. Esta ley, que el Economist declaró como la ley más importante probablemente en la segunda parte del siglo XX, porque cambió todo, permitió que las universidades y empresas se apropiaran de esto e hicieran transferencia tecnológica. Y cambió todo. Chile no tiene ese problema, porque todo esto es apropiable por nosotros, pero el efecto es el mismo porque no nos apropiamos de lo que estamos generando. Y por lo tanto, al igual que la ley del Bayh-Dole, que establece cláusulas tipos en los contratos de asignación, el Bayh-Dole establece que usted se puede apropiar de lo que genera y que si usted no lo hace, el Estado se reserva la posibilidad de hacerlo. Incluso en aquellos países donde usted no va a patentar. Es decir, la lógica es que toda idea se transforme en un activo y se fomente la transferencia tecnológica. El proyecto no contempla eso. Pero a mí me gustaría que, ojalá, el proyecto contemplara algo similar, quizás no tan drástico, pero este es el artículo de hoy y como lo dijeron representantes de SOFOFA y también el señor Kerry, el problema de este proyecto es que por default los desarrollos pasan al dominio público. Creo que el error es pretender de que la mejor forma de servir el interés público, es decir, a todos quienes financiamos esta investigación, es poniendo esos desarrollos a disposición de todos. Nadie va a invertir en ellos, nadie. No conozco ningún país que haya hecho esto. ¿Por qué exactamente? Porque al ser tan extendido no tiene ni una ventaja especial en el fondo. Ninguna, porque la gente, para yo invertir en algo necesito que las cosas sean propietarias, que tengan un derecho de autor, que tengan una patente, que tengan un diseño, que tengan una marca. Aquí se está siguiendo un poco la lógica de una ley de Chile de 1980 que creo que se toca acá y se está tratando de derogar, que era la ley del Fondesit que decía, usted se puede apropiar, si usted es una universidad o una empresa, si recibe fondos públicos, se puede apropiar de eso, pero lo vamos a castigar. Tiene que devolver los fondos y pedir autorización al Estado para hacerlo. Afortunadamente se está derogando, pero la lógica es la misma. Si estos son fondos públicos, se piensa, tienen que pasar al dominio público. La idea original del proyecto, en la siguiente diapositiva, el problema de este proyecto además es que a pesar de que existen numerosos fondos o fuentes de financiamiento para la I+D+I, solamente trata los fondos de la NID. Y segundo, a pesar de que existen numerosos destinatarios de fondos públicos, solamente toca, entiendo, a las universidades y centros de investigación, a lo que en el artículo 11 se llama instituciones. Para mí, la solución sería que, al igual que como son las leyes de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, Países Bajos, de Suecia, no se sea específico respecto de qué fondos públicos se está hablando. Si es que son fondos públicos, siguen las mismas reglas. Es decir, si el input es el mismo, el output tiene que ser igual. ¿Y cuál es el resultado de eso? Esta es la última diapositiva. Es que ojalá, si es que una universidad, una institución, una empresa, una persona no se quiera apropiar de los desarrollos que genera con fondos financiados por todos nosotros, opere lo que se llama una cadena de apropiación. Y que, por ejemplo, el derecho pase al equipo de investigadores de la Universidad Católica de la Chile o de la empresa 3M o de Codelco, y si no, pasa a los inventores. Esto es lo que ocurre hoy día en la mayoría de los países europeos, ocurre también en países latinoamericanos, pero insisto, no conozco ningún país que siga la lógica que está siguiendo este proyecto y que en mi opinión sería un retroceso absolutamente fenomenal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Max. Don Luciano buscó que me haya la palabra. Presidente, gracias. Agradezco las dos exposiciones, claras ambas en el sentido que cada uno toma, pero nos ponen a nosotros en un problema. Claramente, los cuellos de botella, pregunta para Max Santa Cruz, los cuellos de botella que hoy día existen para apropiarse de la creación, ¿hacen que exista mucha migración de investigadores para desarrollar esto fuera de la universidad? ¿Eso sucede? ¿Sí? ¿No?
En Estados Unidos, ¿verdad? Porque uno lo ve cuando uno le ha tocado ir a Silicon Valley, las trenzas entre empresas que desarrollan productos tecnológicos, por ejemplo, o productos farmacéuticos, etcétera, y las universidades son enormes y se generan una cantidad además de revenue, de patentes enormes. ¿Bastaría entonces con copiar la mejor legislación comparada? ¿Cuáles son? Porque así como don Guillermo Chieri propone ciertas modificaciones al proyecto en el sentido de lo que él ha expuesto, ¿cuáles son, a juicio tuyo, las modificaciones que habría que hacer en un sentido más preciso y específico al proyecto particular? Senador Durresti, ¿tiene alguna consulta también para ir acumulando? Porque estamos contra el tiempo, para estos efectos. Sí, tenemos hasta las 5, sí. Me llama la atención de la última exposición de Max, cuando habla de la dispersión de fondos, que hay 86 instrumentos. Si algo que nosotros tuvimos a la vista en el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, era concentrar, era evitar esta dispersión. Me llama mucho la atención de que lo que usted señala es actual, digamos, sigue esa dispersión. Entonces, perdone lo que voy a decir, no quiero ser disruptivo, pero... Es posible que no lo sea, senador Durresti, eso es parte de su ADN. Es parte de mi ADN. Que yo creo que acá no estamos en problema en licenciamiento o de si es público o privado. Yo creo que en Chile nosotros tenemos una maraña de estructuras y de subsidios cruzados y de bonificaciones o becas encubiertas para ayudar a determinadas personas que no tienen un ecosistema propicio. Yo creo que hay mucha dispersión, por eso me gustaría precisar de mucho mejor manera algo que lo digo con nombre y apellido, Max, que estas unidades de licenciamiento de las universidades. O sea, si hay universidades que no hacen licenciamiento, ¿qué hace esa unidad? ¿Qué es lo que hace? Se le paga un honorario o un sueldo a alguien, ¿y cuál es su contraparte? O sea, yo creo que hay que poner los recursos donde se está generando y donde se pueda generar, pero claramente con esta dispersión debe haber lugares donde no se ha hecho una patente nunca y lo seguimos financiando con la misma fondo de otra universidad o donde hay un ecosistema que se ha generado. Yo creo que hay algo institucional que a mí me hace ruido hace mucho tiempo en materia de ciencia, para qué decir la NIT, que lo veremos en la ley de presupuesto, que lo hemos conversado con la ministra, yo sé que ha hecho esfuerzo, ministra, hemos discutido harto, pero sin perjuicio de eso, el propósito es que los fondos lleguen donde tienen que llegar y reproduzcan para cuál es el objetivo. Y me sorprende, sería importante, Max, si nos hace partícipe de esa última lámina que hubo de estos 86 instrumentos. La dispersión. La lámina, la penúltima. Pesa un poco más. Y ahí presidente, por su intermedio para Max o para la ministra, para quien corresponda. Nosotros aspiramos al 1%, seguimos avanzando en inversión, pero si tú ese 1%, ese porcentaje lo fraccionas en estos 86 instrumentos, en definitiva no le llega a ninguno en particular y no detonas. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría que estuviéramos focalizados en unos 3 o 4 focos en Chile. Nos llenamos la boca con el hidrógeno verde. ¿Qué universidades, qué privados están haciendo? Una pregunta, Max, ahí también. Yo siempre lo cito esto. Chile es segundo o tercer productor mundial de salmones, la industria acuícola. Cuando hicimos el año 2007 la comisión investigadora de las condiciones laborales y medioambientales de la industria del salmón, nos dimos cuenta que en Chile mueren más buzos que en Noruega. Y eso es brutal. Que las utilidades acá son más que en Noruega, pero las condiciones laborales eran peores y en lo que nos corresponde a esta comisión, en materia de licenciamiento de patentes, innovaciones, somos raquíticos. Raquíticos en una industria en que somos pioneros. Entonces, insisto y reitero, cobre, litio, salmón, no sé, agroindustria. Estoy pensando 10 actividades en las cuales Chile es pionero, es líder en materia por su participación mundial. ¿Cuál es esa proporción? No logro ver eso, está muy chica, no veo el detalle, pero
¿dónde está esa reacción? Yo aspiraría que es ahí donde nosotros apostamos y no en esta dispersión que, insisto, ministra, yo le pediría precisión, estas unidades de licenciamiento universidades. ¿Le ponemos plata nosotros en la ley de presupuesto? ¿Los financiamos? ¿Cuál es la contraparte de esas universidades que no licencian nada? ¿Hay una suerte de evaluación del programa? ¿Hay incentivo a los que licencian más? ¿Hay un castigo a los que no licencian? ¿Ah? Pero también hay unos fondos, esto además, ministra, y con esto termino, me preocupa enormemente porque tenemos también hoy día tenemos una duplicidad o no sé, qué nivel de duplicación, que los gobiernos regionales hacen estos mismos aportes, transfieren estos fondos y nuevamente no tenemos estos indicadores. Entonces, ahí yo creo que es donde al menos pondría el acento que esta ley nos permita reducir, focalizar, tener mejor rendimiento en estos aportes. Gracias. Vamos a extender la sesión para efecto de dos temas. De que conteste la ministra, me envió la palabra por eso brevemente, y no sé si don Max o don Guillermo quiere hacer un último comentario. No vamos a agotar el tema hoy día, me doy cuenta, digamos, pero por lo menos para reflexionar. Ministra. Don Luciano. Siendo este el centro del problema que el proyecto de ley presenta, creo que debiésemos volver a invitar a los invitados para poder abundar en esto, porque creo que no tenemos en 2 horas capacidad de resolverlo. Reflexionémoslo durante estos días, pero puede ser una alternativa buena, porque aquí está como el eje de la discusión, digamos, o sea, resuelto, no sé si resuelto, pero tomar una decisión en esta materia, digamos, es más fácil, digamos. Pero claramente aquí está el 11, el 12, el 3, aquí está como el quiz de toda la discusión. Ministra. Gracias, presidente. Para ser muy breve, voy a ir de lo más específico a lo más general. Las oficinas de transferencia y de licenciamiento son efectivamente financiadas por fondos públicos. Esto nacieron en la Corfo en algún minuto, después se traspasaron a la NID y funcionan con lógica de proyecto, es decir, se les da a la universidad un cierto tiempo para montar la oficina y generar algunos indicadores. Me comprometo a mandar los indicadores en específico, pero lo que se mira no es solo el número de patentes. Ese es uno de una serie de indicadores que incluye otros derechos de propiedad industrial, como los secretos o los diseños industriales o incluso la incorporación de marcas, licenciamientos que ocurren, como los licenciamientos que efectivamente ocurren, es decir, qué de lo que está ahí se saca. También, si mal no recuerdo, y voy a mandar los indicadores en específico, sobre todo al comienzo se les pidió mucho trabajo en términos culturales. O sea, esto de que las universidades no se vinculan con el sector privado era uno de los diagnósticos que generaron la creación del instrumento hace muchos años atrás, entonces dedicaron mucho tiempo a generar capacidades para poder hacer efectivamente transferencia, es decir, agua abajo en el fondo, antes de ni siquiera pensar en patente, cómo hacer para que los investigadores y la universidad tuviera capacidades de siquiera pensar en productos de esa naturaleza. Entonces, eso existe, hay evaluaciones del proyecto que se han hecho en distintas oportunidades, nosotros podemos juntar todo desde el Ministerio y compartirlo para que lo tengan a la vista en el fondo, eso nos llevamos a esa tarea. Ahora, voy a aprovecharme del ejemplo, no, perdón, me quiero referir a los de los 86 instrumentos, yo creo que eso, para comprenderlo bien, y puede que esté equivocada respecto de la lámina, pero yo incluso me atrevería a decir que son más de 86. Y la forma en cómo esto se reporta en el fondo, hay un informe que hace de hecho la Biblioteca del Congreso para efectos de la Ley de Presupuesto, donde se identifican todas las áreas que hoy día contribuyen a lo que consideramos inversión en I+D por parte del Estado. Que por supuesto no todas esas caen dentro del Ministerio de Ciencia, porque efectivamente defensa tiene, agricultura tiene, porque también existe la lógica de la necesidad de transversalización de la generación de conocimiento en distintas áreas. Eso es parte de la documentación que se genera todos los años para efectos de la ley de presupuesto y se mide de acuerdo a indicadores OCDE, es decir, no son indicadores nuestros, sino que es estandarizado y es información que está disponible y que podemos compartir, aunque es más de ustedes que nuestra porque está acá en la Biblioteca del Congreso. Por último, quiero referirme a lo que mencionaba el senador respecto con el ejemplo de hidrógeno verde, ¿verdad? Hidrógeno verde es un área prioritaria.
Pero es imposible pensar que vamos a tener capacidad en hidrógeno verde si es que hacemos, como decimos, ya vamos a invertir, no sé, 1.000 en este problema del hidrógeno verde. Si queremos desarrollar una industria, la que sea, hidrógeno verde, litio, inteligencia artificial, biotecnología, lo que sea, tenemos que mirar la cadena completa, es decir, cómo formamos a personas, cómo construimos o desarrollamos equipamiento, cómo se generan grupos de investigación asociativa, cómo de esos grupos algunos hacen transferencia, otros siguen haciendo formación, cómo de ahí salen empresas, cómo esas empresas demandan más capital humano y por lo tanto más formación de gente. Y por lo tanto es complejo y es por eso que en el mundo existen muchos instrumentos para fomentar la ciencia y la tecnología. Yo sé que 86 suena mucho y yo concuerdo con el senador de que debiéramos simplificarlo más a categorías de actividades, porque es cierto que lo disgregamos mucho. Pero no es raro que tengamos distintos instrumentos para distintas fases del proceso de creación de conocimiento que efectivamente son complejos. En esa lógica, lo que el proyecto de ley busca hacer, y fue lo que señalamos cuando lo presentamos, es efectivamente tomar una aproximación minimalista. Y aquí el proyecto no apunta a resolver absolutamente todos los problemas de generación de conocimiento que existen en las universidades o de incentivos que existan en el sector privado, sino que se enfoca en levantar los lomos de toro que hoy día, a pesar del fomento, hacen imposible que esto ocurra, acercándonos mucho más a lo que hacen países desarrollados. Ese es el foco de este proyecto de ley. Dicho eso, hay un vacío en la estructura del financiamiento de la investigación. Y si ustedes me preguntan a mí mi opinión, las oficinas de transferencia y licenciamiento no debiesen ser un proyecto, sino que debiesen ser una capacidad permanente al interior de las universidades, porque la transferencia no es algo que ocurre una vez, sino que ocurre permanentemente al interior de las universidades. Pero eso se parte como de las distorsiones históricas que tenemos en el modelo de financiamiento que hemos estado tratando de corregir con distintas herramientas, pero que efectivamente no están abordados en este proyecto porque este proyecto tiene un objetivo que es acotado respecto de los lomos de toro específicos que hoy día existen en la regulación. Eso, señor presidente. Gracias, ministra. Don Max. Sobre las preguntas del senador Cruzcoque, si hay mucha migración, la siguiente diapositiva creo que es muy decidora. La última, si ustedes se fijan en esta es la plataforma Observa del Ministerio de Ciencia, pero la siguiente diapositiva, hacia adelante, otra más, no, hacia adelante, esta, una más, ahí. Si se fijan, esas son las cifras de divulgaciones, es decir, de investigadores dentro de las universidades que declaran haber hecho algo patentable y lo traspasan probablemente a una oficina de transferencia y licenciamiento. Están reportando alrededor de 400 divulgaciones al año, es decir, 400 desarrollos con potencial de patentamiento. Sin embargo, sabemos de que las solicitudes no llegan a 150 y por lo tanto el delta que se está perdiendo ahí es bastante grande. Lo más probable es que esos investigadores no están pidiendo esas solicitudes de patentes por ser empleados de las universidades y que los reglamentos les impiden irse hacia afuera, como lo hizo el exdecano de Ingeniería de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, que hizo un emprendimiento, no sé cómo, pero muy exitoso en materia de tecnologías antisísmicas, disipadores de energía. Pero eso hay que capturarlo de alguna u otra forma. Algo está ocurriendo ahí. Si es que hay que copiar algo, yo no me atreví, senadora, a presentar un borrador de lo que a mí me gustaría, encantado de hacerlo, pero creo que es algo muy simple que va por el lado de un artículo quizás en la ley de patentes o en esta que diga que todo fondo público tiene que seguir tales y cuales pasos. Reportar, etcétera. Esos proyectos ya existen. Yo puedo distribuir esos proyectos de ley. De hecho, lo que trabajamos con Guillermo Kerry es un proyecto no minimalista, es un proyecto bastante detallado, pero que se bifurca en algún momento, siguiendo, Guillermo, una lógica y yo la lógica de Estados Unidos y de los países desarrollados, de Brasil, y países emergentes, etcétera. ¿Sobre este punto? Sí, pero a ver, yo tiendo a estar de acuerdo, pero ¿cómo se hace cargo también de lo mismo que nos está sucediendo en inteligencia artificial? Uno viaja a todas partes y se está sobreregulando algo que está cambiando también muy rápidamente. Luego, si se es extremadamente exhaustivo en la letra de la ley, también
podemos Así quedar varados o que Sí. rápidamente quede esto fuera de tiempo, ¿no? Senador, Ya, yo no me terminemos atrevería a rápidamente reinventar y la después rueda. vamos a don Guillermo. No me atrevería a reinventar la rueda y simplemente tomaría, por ejemplo, la ley de Alemania o parte de la ley de Estados Unidos, la ley de Francia, y como le decía en un artículo con 3 párrafos y quizás algo más, decir de que los inventores tienen el derecho a apropiarse de los desarrollos si es que la empresa, la universidad no lo hace. Y sobre la pregunta a todo esto, hay patentamiento enorme en materia de inteligencia artificial. No se imaginan cómo ha evolucionado en el mundo. Es decir, esto no es algo que siga un camino alternativo al patentamiento y las cifras de patentamiento en el mundo suben al 4 o 5% al año y se están recibiendo 3,5 millones de solicitudes de patentes al año. Por lo tanto, esto no es un sistema que está en desuso, ni obsoleto, ni mucho menos. Sobre el comentario de Salmones del senador Urresti, yo puedo afirmar de que si tomamos las 10 empresas salmoníferas, Noruega, las principales, las 10 de Escocia y las 10 de Canadá y las 10 de Chile, en los otros 3 mercados, 8 o 7 empresas de salmones usan el sistema de patentes para capturar sus desarrollos. En cambio, en Chile lo hacen solamente 2 o 3 patentes, o 2 o 3 empresas, algunas de las cuales son de capitales noruegos o escoceses. Y eso me consta porque es así. Muchas gracias. Finalmente, don Guillermo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un par de comentarios finales. Primero, Max viene del mundo del INAPI, probablemente ha sido uno de los directores más reconocidos, no solo en Chile, en Latinoamérica, y hay grandes logros. Y obviamente el aumentar el número de patentes es algo tremendamente importante y lo suscribo, pero está dentro de su esfera de experticia. Yo he estado mucho más en el mundo de transferencia de tecnología y tratar de maximizar las posibilidades que las empresas de base científica tecnológica, como Sirve, como el caso de Juan Carlos Layera, como Crystal Laguns y varias otras, que han logrado ser unicornios. Y hoy día el mundo está cambiando rápidamente. A mí me preocupa que estemos mirando leyes que tienen más de 20, 30, 50 años en un entorno tan cambiante. Tenemos un Elon Musk, que el referente de todo el mundo dicen que las patents are for the weak, las patentes son para los débiles, independiente que esté en lo cierto o no. Pero yo creo que, y además el otro comentario, el Estado, sobre todo yo creo que el Estado de Chile no tiene la capacidad de administrar un portfolio de licencias y ver cómo se explotan. Me gustaría hacer un ejemplo del Data Observatory para la crisis del COVID, Data Observatory, repositorio de datos de la información astronómica. Subieron al GitHub todos los datos del COVID y tuvo más de 600.000 entradas generando una cantidad de data enorme. Cuando la información se disponibiliza, hay que confiar en nuestra base científica, la comunidad, que es capaz de generar sentido y generar valor respecto de esa información. Por lo tanto, me gustaría que miremos al futuro. El futuro viene se percibe mucho más como una datacracia. Y yo creo que hay que tener eso en consideración al momento de estar evaluando esto, que es muy difícil. ¿Queremos incentivar el número de patentes o queremos incentivar el éxito de empresas de base científica tecnológica? Ya, ok. Estamos aquí en discusión abierta, no está cerrada, como dice el senador, así que vamos a tener que seguir reflexionando. Vamos a citarlos de nuevamente por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Y para pensar harto, se cierra.